Compañeras y compañeros, muchas gracias por el afecto de las compañeras que en el inicio de la democracia me guiaban los pasos aquí en Salta Capital cuando me tocaron responsabilidades, ¿no? Siempre presentes en mi corazón y yo sé que siempre presentes en el suyo. Hoy conmemoramos los 50 años de la desaparición física de General Perón, de un estadista, de un líder, de un conductor, de un hombre que pensó al mundo desde un punto de vista humano, a un mundo que él conocía y en el que vivía, donde dos imperios confrontaban entre sí para ver quién conducía, lideraba o se apropiaba de ese mundo. Y Perón en tan solo 10 años le mostró al mundo, pero le dejó a la Argentina una tercera posición, como lo dijeron aquí. Ni un imperio ni otro imperio. La hermandad de los países del mundo en la búsqueda de la equidad, en la búsqueda de la igualdad, en la búsqueda de la igualdad de oportunidades para todos. A donde países hermanos no piensen más que la guerra es una herramienta de solucionar conflictos, sino la hermandad, el diálogo, la solidaridad, la razón y la lógica. Y en tan solo 10 años transformó un país con muchísima injusticia en un país más justo, más equitativo, más soberano, más independiente. Ese país que soñara entre muchos próceres, 3 grandes próceres como San Martín, Belgrano y Martín Miguel de Güemes. Esos próceres dieron su vida, jugaron su vida por esa patria independiente, por esa patria soberana. En ese contexto que esos hombres, con muchos más y mujeres que eran los sostén de esos hombres, la inteligencia y el acompañamiento permanente siempre estuvo de la mujer en la construcción de la patria, no la tenían fácil, porque había un sector de la sociedad que quería seguir siendo colonia española, había otro sector de la sociedad que quería ser colonia inglesa, y estaban estas mujeres y hombres que querían ser una patria independiente y soberana. ¿Cuánto les costó a esos grandes próceres querer esa patria libre y soberana? San Martín muriendo en Europa en el exilio, bastardeado y agredido por los sectores que querían seguir siendo colonia, porque siendo colonias ellos privilegiaban sus ingresos, su capital, su apropiarse de las tierras. Entonces no es que lo hacían porque tenían una ideología de ser de tal o de ser de cual. Su ideología siempre fue su bolsillo y sus intereses particulares. Y esos intereses particulares con una de estas, con alguno de estos países colonizadores se mantenían. Con el país que quería Belgrano, San Martín y Güemes, se empezaba a tener que discutir la igualdad. Güemes fue uno de los primeros de hablar de la justicia social y de la igualdad de oportunidades, del reconocimiento a sus gauchos, a los esclavos y a los originarios, porque eran soldados de la patria que estaban defendiendo la construcción de un país. Fue el primer dirigente político que empezó a buscar la equidad. Y Perón llegó a base de esfuerzo, a base de estudiar, a base de prepararse para defender las patrias desde las armas si era necesario. Empezó a ver que el pueblo tenía una cultura tan importante, que tenía una raíz tan trascendente, que esa cultura y esa raíz era por sí misma una doctrina y un camino a seguir, y esa era la tercera posición. Por eso él dice que no inventó nada, que solamente lo analizó a su pueblo. Y como la doctrina nació de su pueblo, es indestructible. Podrán destruir imágenes de dirigentes, pero nunca van a poder destruir el sentido de equidad, de igualdad, de justicia, de independencia, de soberanía. Y por eso en 10 años hizo una Argentina con igualdad de oportunidades. Miren, nos quieren hacer creer que en la década de los 80 se desarrolló la Argentina, porque cuando uno va y ve las grandes obras, las obras trascendentes en el centro del país, no se las ve aquí en el Jujuy, en la Quiaca o en Tierra del Fuego.
en el centro del país, las grandes obras. Dice que las hacían los liberales, los conservadores, pero no sabían ni cómo se mezclaba la arena con el polo en la cal. No entendían cómo se hacían las obras. Ellos entendían ya de negocios y sabían que haciendo obra ellos ganaban porque el negocio era de ellos. Pero las obras las hacían mujeres y hombres argentinos que no tenían ningún derecho, que no tenían un salario equitativo, que arriesgaban sus vidas en esas grandes obras. ¿Saben la cantidad de obreros que murieron en esas grandes obras que se la quieren apropiar los que hoy se llaman libertarios? Morían los nuestros como siempre. Como siempre, cuando hay muertos los pone el pueblo y los otros se llevan las riquezas. Y Perón en solo 10 años transformó esa Argentina en una Argentina industrial, en una Argentina donde la mujer empezó a votar y a tener participación política, en una Argentina a donde los hijos de los trabajadores podían ir a la universidad y ser profesionales, a donde había una Argentina que los trabajadores se podían empezar a organizar y pelear por su convenio colectivo de trabajo y por sus salarios, a donde vino el aguinaldo, a donde viven las vacaciones. La sufrutan muchísimo los odiadores del peronismo, no le quepa ninguna duda que todas las herramientas los odiadores del peronismo la utilizan, pero la garantizan, la viven, la sienten y la defienden los peronistas. Los peronistas. Muchos de ellos sin posibilidad de aguinaldo, muchos de ellos sin posibilidad de jubilaciones, muchos de ellos sin trabajo, pero con su sentido de pertenencia de pueblo y con saber que la doctrina nació en el corazón de ese pueblo, lo militan y lo defienden. Por eso el peronismo no es un partido, es un movimiento. Y como movimiento debemos estar en la calle en todo momento, más en estos momentos difíciles. Le echan la culpa al peronismo que en los últimos 70 años hemos conflictuado o destruido la patria, dicen algunos. Y Perón gobernó 10 años y transformó la patria en una patria poderosa e industrial y iguales. Y vino una revolución en paz, sin sangre. Y vino la contrarrevolución. ¿Cómo fue con sangre? Bombardeando la Plaza de Mayo y matando al pueblo argentino que estaba en esa plaza. Así vino la contrarrevolución. Y Perón se tuvo que ir al exilio. Más de 18 años. 10 transformaron el país. Luego estuvo fuera Perón. Fuera. Cuando volvió, volvió grande. Y en un país a donde había una conflictividad. Y esa conflictividad estaba encaminando a la violencia. Y Perón vino como prenda de paz a hablar de armonía, de unidad nacional. Y se abrazó a Balbín. Yo siempre digo que no habría existido Perón si no habría existido Ante Alem, si no habría existido Irigoyen, si no habría existido como un adversario firme de Perón, un Balbín, que lo obligaba a tener más capacidad de racionalizar y de hacer las acciones más positivas, porque si no, al frente había un adversario de fuste, no había un Pelele, no había un Milei, había un cuadro formado adversario del peronismo. Y Perón se dio cuenta que ya grande necesitaba del abrazo con Balbín y produjo el abrazo de Balbín. Y por eso las palabras emotivas de Balbín cuando lo despide a Perón en su sepelio diciendo: aquí viene un viejo adversario a despedir un amigo. Es un mensaje claro de unidad. Es un mensaje claro que le dice al peronismo que el peronismo solo no alcanza y que tenemos que abrazarnos a otros. Pero cuando nos dicen nos abracemos, nos dice que nos abracemos al campo popular, no a los adversarios de la patria. Porque nos hacen creer que son adversarios del peronismo. Mentira, son adversarios de la patria. Buscan que esta patria no tenga soberanía, no tenga amor a su bandera, no cree en la independencia y busque de nuevo ser colonia. Lo buscaron siempre, antes de la independencia, y hasta el día de hoy lo siguen buscando. Y hasta el día de hoy lo siguen buscando. Entonces, los mensajes no deben ser confusos, compañeras y compañeros. No hay problema que venga alguien del campo popular y nos dispute y nos trate de conducir y nos trate de liderar. No hay problema del campo popular. A donde tiene clara la identidad de nuestra Argentina. Esa identidad, vuelvo a repetir, que construyera San Martín, Belgrano, Güemes y muchísimas mujeres y hombres históricos de la patria, que consolidara Perón y Eva Perón. Y hoy día no es un dato menor decir que la patria está en peligro. No es solamente una consigna, no es solamente una sigla para ver si
construimos o llevamos agua para nuestro molino. La patria está en peligro. El decreto de necesidad de urgencia y la ley base hace que una persona que no cree en el Estado, que él personalmente, como lo mencionó aquí alguien, dijo que es un topo que lo viene a destruir al Estado, que no cree que el pueblo argentino puede evolucionar hacia adelante y crear sus propias empresas y su industria y su desarrollo con capitales nacionales, que va a buscar los peores capitales que hay en el mundo, que son los capitales buitres de la timba financiera, para que se vengan a apropiar de nuestros recursos naturales, de nuestras tierras. No es una cuestión más lo que estamos viviendo. No es disputar a un presidente como Alfonsín, que el pueblo lo terminó respetando y valorando. No, no es aquí esto. Aquí hay un gobierno que ganó con votos de la gente y endeudó el país, con el mismo sesgo que tuvo los que estaban en contra de una patria independiente por el 1800. El mismo sesgo. Llegó, lo endeudó al país, lo destruyó. El peronismo ganó las elecciones y también tenemos que reconocer que ese gobierno que ganó con la fuerza del peronismo, al poner un presidente no peronista, no supo interpretarlo al pueblo, no supo tener lo que hay que tener para confrontar con lo que hay que confrontar y no supo aunar a los argentinos en una unidad nacional para cambiar ese rumbo de un país ahogado y ahorcado que nos había dejado el anterior presidente. No lo supo hacer y las consecuencias fueron muy nefastas. Llegó alguien de la no política con un mensaje transgresor que captó a los jóvenes. Por eso no hay que echarle la culpa ni agredir a los jóvenes, porque los jóvenes fueron ahí porque nosotros dejamos de ser ese movimiento revolucionario capaz de hacer soñar y hacerle sentir que la revolución seguía y que en paz teníamos que seguir logrando objetivos de superioridad para el conjunto del pueblo argentino. Y con esas transgresiones, con esa multifacética personalidad que tenía, porque el presidente, en una etapa, vos lo veías en las manifestaciones de la CGT en contra del gobierno de Macri, acompañando al gobierno peronista, a los sectores peronistas. Se lo veía cuando estaba el gobierno peronista anterior a Macri, yendo a las marchas del peronismo. Ese era un Milei. Después vino el Milei diputado, que acompañó al campo popular con una ley, por ejemplo, como el sacarle el impuesto a las ganancias a categorías más bajas. Y él la votó. Después vino el Milei candidato, que dijo claramente que no se va a cortar las manos antes de subir los impuestos. Y ahí viene el Milei presidente, que vuelve para atrás la ley de ganancia y le ponen de nuevo la ganancia a los trabajadores, que sube impuestos y que le quita impuestos a los ricos, pero le hace pagar al impuesto a la base más amplia que tiene la sociedad, que es el campo popular. Un Milei que habla de darle prebendas y privilegios financieros a esos capitales buitres para que vengan a adueñarse de la patria. A ese Milei lo tenemos que confrontar. En un acto anterior dije que hay tanta confusión y tantos grises que capaz que algunos de nosotros estamos en una vereda y otros en otra. Y eso será porque no nos hemos sabido clarificar desde adentro. Perón dijo que su único heredero es el pueblo. Y también le dijo a ese pueblo que su bastón de mariscal lo tenía cada compañero y cada compañera. Nos estaba dando una responsabilidad. Cuando no hay liderazgos que nos unen, el liderazgo tiene que construirse desde las bases, pero con un solo contenido y un solo sentimiento y una sola identidad: la patria soberana, independiente y justa y equitativa. Y esto es lo que dijeron los que me hablaron antes, de que tenemos que trabajar a conciencia. Después cada uno elegirá dónde está. Cada uno elegirá dónde está. En lo personal, yo sé dónde voy a estar. Voy a estar en la patria que quería Perón, que quería Evita, en la patria que construyera San Martín, Güemes, Belgrano, entre muchos más. En esa patria voy a estar militando. ¿Será un error? ¿Será un acierto? La historia lo dirá, pero en esa patria voy a estar yo. Y me gustaría estar con las miles de mujeres y los miles de hombres y los jóvenes nuevos que tal vez no nos conocen, militando
en la misma vereda. Cuando la patria está en peligro, el peronismo la defiende. Muchas gracias.